a ver son estos 6 pares estos 6 grupos de funciones, ¿sí? Que son los de lógica sin información. Así que vamos a arrancar. Las primeras que vamos a ver son las de error, ¿sí? Bueno, les decía, disculpen, volvemos antes. Lo que les decía es que una vez que completan todo el entrenador, aquí abajo les va a aparecer, en el índice de funciones, y aquí abajo les va a aparecer un comentario de que ya pueden emitir el certificado, ¿sí? Y con un código que cuando preman este botón, que justo estoy yo adelante, pero dice obtener certificado, aquí abajo a la derecha, van a poder emitir el certificado con el aval de todas las fórmulas, funciones que están incluidas en el entrenador hasta la fecha, ¿sí? Ahora sí, volvemos a lo que es funciones de error, ¿sí? La función, vamos a la función si-error, es-error y es-error, ¿sí? La función si-error permite especificar un resultado para cuando el argumento principal devuelve error, ¿sí? La función es-error permite indicar si un valor es un error o no, devolviendo verdadero o falso, ¿sí? Y la función es-error es similar a ese error, pero devuelve falso para los casos del error del tipo ND, que es valor no disponible, ¿sí? Fíjense, vamos a ver rápidamente cómo funciona esto. Para el caso de la función si-error, ¿sí? Tenemos una celda con un error de tipo nombre, ¿sí? Específicamente lo que estamos haciendo acá es una sintaxis con un valor numérico y un valor de texto sumados. Interpreta Excel que es un error de nombre, ¿sí? Entonces, la función si-error se aplica de la siguiente manera. Ponemos igual para generar una sintaxis, si-error, ¿sí? Abrimos los paréntesis y completamos con dos argumentos. El primer argumento es el valor, que sería la referencia o el contenido de lo que queremos evaluar como error, ¿sí? Y el segundo es el valor si-error. Fíjense que esto es similar a la función si, nos va a devolver un valor, digamos, un valor si se cumple la condición para la cual está especificado en el valor, en el argumento de valor, ¿sí? En este caso, el valor si-error ponemos directamente que nos aparezca la palabra error. Entonces, si en D12 hay un error, nos va a devolver con una palabra error en esta celda de resultado, ¿sí? Fíjense, nos devuelve error, ¿sí? Bueno, de la misma manera, condición para ejercicio práctico, si hay error, colocar el texto corregir. En vez de error, queremos que aparezca corregir. Entonces lo que vamos a hacer, simplemente colocamos si error, ¿sí? Seleccionamos el valor. Y luego para valor si error, siempre entre comillas porque es un valor de texto que queremos especificar, ¿sí? Colocamos la palabra corregir. Y ahí tenemos los dos argumentos completos, ¿sí? Y obviamente nos va a devolver el resultado corregir porque la celda de 22 tiene un resultado de error, ¿sí? Bueno, función es error. Dijimos, la función es error permite indicar si un valor es un error devolviendo verdadero o falso, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso tenemos simplemente una ecuación de suma, ¿sí? 2 más 5 nos da 7. Y la función es error directamente se completa con la función y un solo argumento que es el valor que tiene que ser analizado para ver si es verdadero o falso, ¿sí? En este caso nos analiza si es error la celda K12 y nos da que es falso. ¿Por qué? Porque 7 no es un valor de error. Si acá colocásemos un resultado de error, por ejemplo, si cambiamos 2 más A, por ejemplo, que es lo mismo que habíamos hecho en la función anterior, nos va a devolver verdadero porque efectivamente hay un error, ¿se entiende? O sea, la función si-error nos permite devolver un resultado distinto para cuando es un error. Y la función es-error nos permite comprobar con un valor lógico verdadero o falso si la función es error, ¿sí? Bueno, volvemos atrás. Hacemos un ejercicio práctico, vamos a comprobar si esta celda contiene un error, que ya de por sí vemos que sí, ¿sí? Vamos a ver. Entonces nos debería devolver el resultado verdadero, ¿sí? Entonces completamos con ese error. Seleccionamos la celda con el valor. Y esto nos devuelve error. Nos devuelve verdadero porque es el resultado lógico de que la función es error devuelve error, ¿sí? Bueno. Perdón. Fíjense ahora, tenemos función es error, ¿sí? Que es lo mismo que es error, solo que para los casos del error de tipo ND nos va a devolver falso. Es decir, que es el único tipo de error que no nos va a devolver verdadero, ¿sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, acá justamente la celda S12, ¿sí? Nos está devolviendo un error de dato no disponible. No vamos a profundizar por qué nos da ese error, si eso porque tenemos una función buscar, que vamos a verlo en las funciones de búsqueda de referencia más adelante. O sea, no vamos a explicar ahora la función específica que está devolviendo ese error. Lo que quiero que con lo que se queda en este momento es que hay un resultado de error de dato no disponible. Entonces la función SER, fíjense que trabaja de la misma manera con un solo argumento que indica la celda de referencia para comprobar ese valor lógico de error, ¿sí? Y en este caso nos devuelve falso, aunque haya un error. ¿Por qué? Porque SER devuelve falso solamente si es un error de ND. Si es un error de otro tipo, va a devolver verdadero. Si la celda no contiene un error, también va a devolver falso, ¿sí? Es la única condición distinta respecto a ese error, ¿sí? O sea, podemos decir que si error es una función que devuelve un valor distinto, más condicional, ¿sí? Y ese error y ese son dos funciones más lógicas que devuelven y comprueban si en una celda hay o no un error, ¿sí? Con la característica peculiar de que ese va a devolver
es falso, ¿sí? Si hay un error de dato no disponible también, ¿sí? Bueno, fíjense, en este caso, para el ejercicio práctico tenemos un error, pero de tipo nombre. Entonces, si utilizamos la función ser, ¿sí? Fíjense, haciendo referencia a la celda, nos va a devolver verdadero. ¿Por qué? Porque hay un error y no es de tipo nd. O sea, para cualquier otro tipo de error sí nos va a devolver verdadero la función. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, perfecto. Avanzamos a la siguiente función. Funciones es número y es texto. Es número permite comprobar si un valor es número, ¿sí? Y es texto permite comprobar si un valor es texto. Ambas funciones van a devolver verdadero si corresponde al valor, el valor con su función, ¿sí? Es decir, si es un texto va a ser verdadero para es texto, y si es un número para es número va a ser verdadero. Y caso contrario va a devolver falso, ¿sí? Fíjense, es bastante simple. Acá en este caso tenemos una celda numérica, ¿sí? Entonces la función es número. Básicamente con el argumento del valor de la celda de referencia va a comprobar si ese valor que contiene esa celda es un número o no. Si es un número devuelve verdadero, si es otra cosa que no sea número va a devolver falso, ¿sí? En este caso 2 es número, entonces devuelve verdadero. Fíjense, en este caso para ejercicio práctico tenemos un texto, entonces si utilizamos... disculpen que hay un error, esto debería ser el número acá, y acá decía es texto, ¿no? Hay un error de... Disculpen, ahí está. Fíjense, en este caso para la celda hoja, ¿sí? Fíjense si comprobamos con es número y seleccionamos la celda referencia, ¿sí? Nos va a devolver falso, porque obviamente el contenido de esta celda no es un número, ¿sí? Para el caso de texto es exactamente lo mismo. En este caso tenemos una celda con texto, entonces la función es texto va a comprobar, ¿sí? si ese valor, dentro de ese argumento, si ese valor es un texto y va a devolver verdadero para el caso de texto en este caso, ¿sí? Excel es una palabra de texto, entonces nos devuelve verdadero. Fíjense que acá tenemos una celda de número, entonces si utilizamos la función es texto, ¿sí? Ya de por sí vamos descubriendo que esto va a dar falso, ¿no? Porque esto es un número, ¿sí? Así de simple. Bueno, continuamos. Pasamos a la función es fórmula. Es fórmula permite comprobar si una celda contiene o no una fórmula, ¿sí? Devolviendo verdadero si lo es y falso si no lo es. O sea, fíjense que todas estas funciones de es algo, ¿sí? Es texto, es número, es fórmula, lo que hacen es comprobar de forma lógica, con verdadero o falso, si el contenido o referencia de una celda, ¿sí? Cumple para lo que está buscando. ¿Se entiende? Devolviendo verdadero si lo es y falso si no lo es. Entonces, fíjense, función es fórmula. En este caso tenemos, ¿qué tenemos? Un 8, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos aplicado una función de suma, ¿sí? Sumando dos números que son 4 y 4, ¿sí? Como hemos visto ya en los directos pasados. Esto es una función elemental, ¿sí? Nos devuelve 4. Entonces la función es fórmula, simplemente contiene un solo argumento, que es la referencia hacia la celda o al valor. Y como contiene, o sea, si bien nosotros vemos un 8, Excel obviamente conoce que dentro de ese 8, o sea, la sintaxis, no, porque esto es el valor de resultado, ¿sí? Pero el contenido de la celda más allá de 8 es una fórmula, ¿sí? Eso es lo que interpreta Excel. Entonces, en este caso, entiende que hay una fórmula detrás de ese 8 con la función suma, entonces interpreta que hay un cálculo, ¿sí? Fíjense en este caso, tenemos el texto Excel 2022, ¿sí? Este caso es simplemente un texto. Fíjense que el resultado que vemos es lo mismo que se ve si ingresamos a la celda, ¿sí? No hay algo distinto, no hay una función o algo que devuelva un valor resultado Excel 2022, sino que es directamente el texto. Entonces, si colocamos la función de fórmula, ¿sí? En este caso, fíjense, con la celda de referencia, ¿sí? Nos va a devolver falso, lógicamente porque esto es una celda de texto que no contiene ningún otro contenido, sintaxis que genere ese resultado de Excel 2022, sino que es directamente el texto, ¿sí? Bueno, continuamos. Funciones lógico, lo mismo, permite comprobar si un valor es un valor lógico o no, devolviendo verdadero si lo es y falso si no lo es. Los valores lógicos, ¿sí? Para los que no conozcan, son verdadero y falso, es decir, o bien la palabra verdadero y falso, ¿sí? O bien como resultado de un cálculo, ¿sí? O función o fórmula, y que devuelve ese resultado lógico de verdadero o falso. ¿Se entiende? En este caso, fíjense, tenemos directamente la palabra verdadero, ¿sí? Y la función es lógico, ¿sí? Aplicado al valor o a la referencia que contiene esa celda para analizar, nos va a devolver verdadero. ¿Por qué? Porque verdadero, ¿sí? Es el resultado lógico de que esta celda de referencia da verdadero, ¿sí? Esto es lo mismo que si diera verdadero por otra cuestión, ¿sí? Recuerden eso. Si yo, por ejemplo, coloco acá, por ejemplo, es texto y colocamos la palabra Excel, ¿sí? Fíjense que también va a dar verdadero, ¿sí?
Ahora bien, la función es lógico analiza el resultado. Si el resultado es lógico, ¿sí? Y dice la palabra verdadero, más allá de que adentro haya otra ecuación, ¿sí? Va a devolver verdadero, ¿sí? Caso contrario, si esta celda dice falso o contiene un resultado que es falso, va a dar el valor lógico falso, ¿sí? Así de simple. Bueno, retomamos. Fíjense, en este caso tenemos 5, pero 5 directamente no como resultado de una función, ni tampoco como un valor lógico, sino que es simplemente un resultado, un valor numérico en una celda. Entonces, si colocamos las funciones lógico, ¿sí? Fíjense, haciendo referencia a esa celda, nos va a devolver falso. Lógicamente porque 5 no es un resultado lógico, no es ni verdadero ni falso, ¿sí? Es directamente un valor en una celda, ¿sí? Bueno, seguimos. Funciones blanco. La función es blanco permite comprobar si una celda se encuentra vacía, ¿sí? Devolviendo verdadero si lo está y falso si no lo está. Entonces, fíjense, en este caso tenemos la celda 1 con un contenido vacío. Recuerden, esto es un truquito que les doy que antes lo habíamos visto también. Si yo coloco la función largo en referencia a una celda que aparentemente está vacía, ¿sí? Lo que nos va a devolver es la cantidad de caracteres que contiene esa celda. ¿Sí? Esto es una forma rápida, ¿sí? En una celda auxiliar de comprobar si una celda, ¿sí? Contiene o no caracteres ocultos. Recuerden que hemos visto en directos pasados el tema de las celdas que aparentemente están vacías, ¿sí? Pero a veces realmente no lo están, ¿sí? Porque tienen caracteres ocultos que están codificados bajo codificación de caracteres tipo ASCII, ¿sí? Que ya lo hemos visto en otros directos. Entonces, no siempre esa celda está vacía, ¿sí? Entonces, una manera alternativa de comprobar si una celda está vacía es simplemente aplicándole la función largo a esa celda de referencia, ¿sí? Y si nos devuelve que tiene 0 caracteres es porque realmente está vacía. Si esto nos devolviese 1, ¿sí? Es porque hay algo acá adentro, que puede ser un espacio, ¿sí? O puede ser un espacio distinto al tipo de espacio básico de Excel, que son los caracteres estos así que les comentaba, ¿sí? O bien otro tipo de carácter distinto, ¿sí? En este caso nos da 0, o sea, esta celda está vacía, efectivamente. Entonces la función es blanco, ¿sí? Lo que nos va a comprobar es, fíjense, haciendo referencia a la celda, ¿sí? Nos va a comprobar si esa celda contiene o no algún valor vacío. O mejor dicho, si la celda está vacía. Nos va a dar verdadero si está vacía, y si no estuviera vacía nos va a dar falso, ¿sí? Bueno, hacemos la comprobación. Fíjense, en este caso la celda D22 tiene texto, ya lo estamos viendo así a simple vista. Entonces, si colocamos las funciones blanco, ¿sí? O sea, si queremos comprobar si esta celda está vacía, nos va a dar obviamente el resultado falso, ¿sí? Bueno, continuamos. Por último, lo que vamos a ver de este módulo, la función es par y es impar, ¿sí? La función es par permite comprobar si un valor o referencia a un valor es un número par, ¿sí? Y la función es impar permite comprobar si es impar, ¿sí? Ambas funciones van a devolver verdadero si corresponde al valor con su función, o sea, si es par, para la función es par va a ser verdadero, y si es impar para la función es impar va a dar verdadero, y si no lo es para ambos casos va a dar falso, ¿sí? Si no corresponde. Entonces, función es par, ¿sí? Tenemos la celda de 12 con el valor 3, ¿sí? Entonces aplicamos la función par, simplemente, fíjense que todas estas funciones tienen un solo argumento, que es simplemente la celda de referencia para comprobar o no un valor lógico. O sea, son funciones bastante simples de interpretar y de concretar, ¿sí? En este caso es par, ¿sí? Haciendo referencia a la celda, fíjense que en este caso la celda de 12 tiene un valor numérico que es un 3, el 3 es impar, entonces si le aplicamos la función par nos va a devolver falso, lógicamente porque el valor que está en esta celda no es par, ¿sí? Es impar. Hagamos el ejercicio práctico con la celda de referencia, en este caso de 22, que tiene un 8, ¿sí? Entonces colocamos la función par aplicada a la celda de referencia, ya de antemano conocemos que el 8 es par, entonces nos va a dar obviamente verdadero, ¿sí? Bueno, función es impar es lo mismo, ¿sí? En este caso tenemos un valor 5, fíjense que hacemos la comprobación es impar con la celda de referencia aplicado a ese valor, ¿sí? Y nos da verdadero porque el 5 es impar, ¿sí? Si fuera para esta celda nos daría acá falso. Y hacemos obviamente el ejercicio práctico, ¿sí? Colocamos es impar aplicado a la celda de referencia, y en este caso el 6 es par, así que si le hacemos la comprobación de es impar, esto nos tiene que devolver falso.